a propósito de las pruebas estandarizadas y bajo el entendido de que son herramientas de medición de calidad de la educación muchas veces, em, la pregunta tiene más bien que ver con qué pasa cuando estas no son fieles o dejan como fuera aspectos del aprendizaje que al final empobrecen el currículum. Y teniendo eso en consideración, ¿qué métodos o instrumentos de evaluación sugerirías tú para medir como calidad específicamente en el área del lenguaje? Ya, esa es la pregunta que me pareció más difícil de todas. Ya, porque yo no soy pedagoga ni educadora necesariamente. Entonces, ¿qué instrumentos, qué métodos? No, acá está el experto, ahí está Federico. Pero yo lo que sí creo es que tiene que haber, digamos, maneras de evaluar o de medir otro tipo de cosas, otro tipo de habilidades, ¿no? O sea, yo, digamos, por lo que he visto que pasa en las aulas, que creo que es una tendencia general, ¿no? No solamente en el Perú, y ustedes lo deben haber visto también. Las pruebas no miden, primero que miden solo lectura, bueno, en algunos países te están midiendo escritura, pero solo lectura, ¿no? Y ni siquiera es la lectura lo que miden, ¿no? Es ciertas prácticas de leer lo que están midiendo, ¿no? Entonces se deja de lado la escritura. Por otro lado, por ejemplo, en el Perú no hay lineamientos para cuestiones de escritura, o sea, están tan obsesionados con la lectura que dice quedaron, ¿no? O tampoco hay digamos, mucho énfasis que se le pone al desarrollo de destrezas orales, ya como que quedó en el segundo plano, ¿no? Entonces, y eso sin decir que no se están midiendo otras cosas que como cuestiones de ciudadanía o qué sé yo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener una mirada más amplia de la comunicación, ¿no? Que ni siquiera incluya solamente la lectura, la escritura y las destrezas orales, sino también los recursos multimodales y todo lo que implica ahora comunicarnos, ¿no es cierto?, con el mundo virtual. Entonces, hay como una conceptualización muy estrecha de la comunicación, ¿no? Que viene del sector educativo. Hay que tener una mirada más amplia, ¿no? Y además creo yo que no solamente es importante el lenguaje académico, ¿no? O sea, yo creo que el lenguaje académico tiene que enseñarse bien, y creo que no se enseña bien para nada, porque ni siquiera creo que, por lo menos en el Perú, muchos profesores son conscientes de que hay una serie de convenciones que hay que enseñar, ¿no? Pero como decía un autor que a mí me gusta mucho, que se llama James Paul G., él decía que de repente hace 30, 40 años el lenguaje académico era como suficiente, ¿no es cierto?, para tener éxito, entre comillas, o para ser una persona vista como inteligente, qué sé yo, ¿no? Ahora será necesario, pero no suficiente, dice él, ¿no? Porque hay que aprender otras cosas y que son recursos también simbólicos valorados en la sociedad, ¿no? Incluso por el mercado, ¿no? No sé, las cuestiones, yo veo que yo me siento tan analfabeta en esas cosas, que feo usar el término analfabeto acá, pero me siento tan mal en términos de no poder usar una serie de recursos del mundo virtual, ¿no? Ni siquiera puedo leer bien un meme, porque no los entiendo, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta lo que les digo? O sea, hay que formar a los estudiantes para muchas cosas, no solamente para que escriban un buen ensayo académico, eso es una cosa, pero no todo, ¿no? Entonces, yo creo que en términos, no te he contestado lo del método o del instrumento, para medir el instrumento, no sé, pero creo que hay que medir de otra manera. No sé si para la pregunta tenía que ver con pruebas estandarizadas o métodos de evaluación más a nivel de la escuela, ¿no? Que es distinto. Eh, y yo creo que, así como ponía en el artículo, ¿no? Más allá de las pruebas, digamos, de implementar las pruebas, bueno, las pruebas estoy hablando de las pruebas estandarizadas a nivel nacional, ¿no? O internacional también. Yo creo que se pueden seguir implementando, pero el problema está ahí en cómo se leen, cómo se interpretan, qué pensamos que nos están dando en términos de información, ¿no? Porque yo creo que se están leyendo mal, ¿no? Y ahí está el problema. Em, y bueno, no sé. Gracias, Virginia. Hago una pequeña acotación. Justamente el debate sobre pruebas estandarizadas hoy en día se está moviendo desde su validez intrínseca hacia los usos e interpretaciones que se hace de las pruebas. Uh-huh. Así que también el debate está yendo por ahí en términos de justicia también, ¿no? Entonces, Uh-huh. una buena prueba mal usada es una mala prueba, ¿no? Uh-huh. Y una mala prueba que no tiene demasiado impacto en cuestiones educativas o en temas económicos, quizás es menos mala que la otra. Uh-huh. Y tenemos que Uh-huh. buscar pruebas que sean válidas teóricamente como constructo, pero además que tengan usos
que sean positivos para el sistema educativo, para la vida de las personas, si no esas pruebas no van. Y ese es un debate que a los psicometristas y demás a veces les cuesta, porque estamos hablando de otros temas, que van más Claro, allá de cómo se comportan los números, digamos. claro, porque más allá esto está más allá del instrumento, ¿no? La pregunta era un poco sobre el instrumento, pero tú puedes tener un instrumento buenísimo, pero lo importante es cómo se lee el instrumento. Es un poco como el lenguaje, ¿no? O sea, lo que tú dices no importa tanto, lo que importa es cómo el otro está entendiendo lo que dices, porque lo que tú estás haciendo no está en lo que dices necesariamente, ¿no? Lo que tú haces con el lenguaje, ¿no? Lo que está digamos, en el contenido literal del lenguaje no es todo lo que significa, no es todo lo que produce significación, ¿no? Entonces yo creo que la lectura de las pruebas y lo que se hace luego también a partir de la lectura es lo fundamental, ¿no?